¿Cómo andan mis bocaditos de azúcar? Como diría mi tía Norma. ¿Todo bien con ustedes ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Están en casa? ¿Por qué te curvas la espalda? Y porque los quiero tocar ahí, mira, tic, 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 les toco la pantalla. Hoy vinimos con Lisana a una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México, que se llama Coyoacán. Coyoacán, muy bien. Pero no vinimos solos, nos invitó una colega de YouTube que nos dijo, chicos, los voy a llevar a conocer lo que es la verdadera cultura mexicana. Así es. Así que nos vinimos hasta acá ahora, le vamos a tocar el timbre y la vamos a conocer por primera vez, así como ustedes, porque nosotros tampoco la conocemos en persona. Así que vamos, mi amor. Vamos. Arranquemos. Yo estoy lista. Vamos entonces. Hola, hola. Hola. ¿Quieres andar ¿Qué por tal? acá? ¿Cómo No estás? contaban con mi astucia. Síganme lo bueno. Hola. Mucho gusto. ¿Todo bien? ¡Qué bonita! Gracias. Esta mujer es más hermosa en persona. Tiene unos ojos. ¿Y yo, Brenda? ¿Qué También, diría? también. Pon bellos ojos. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? ¿Cómo estás? Qué Brenda, un gusto gusto. conocerte. ¿Qué tal mis ojos, Brenda? Muy bonito. Son una Bien. pareja bellísima. Pues bienvenidos. Muchas Vamos. gracias. Pero Brenda, mucha gente, porque nosotros tenemos audiencia de todos lados, nos miran, todavía no te conocen. ¿Quién sabe? Te presentás a ver quién es Brenda Catalán. Ay, ¿cómo están, familia? Mucho gusto. Yo soy Brenda Catalán, soy mexicana y bueno, me dedico a crear videos increíbles de viajes. Viajo por diferentes partes de México y el mundo, compartiendo lo más bonito del planeta, la comida, las costumbres, los paisajes. Y pues bueno, vayan a seguir aquí al canal. Acá le dejamos el canal Y qué gusto conocerlos a todos ustedes. para que la sigan a Brenda. Y hoy Brenda nos va a mostrar un poco de su zona acá, su barrio, la cultura. Exacto. Porque ella es de acá, entonces... Bueno, yo soy de Acapulco. ¡Ah! Tienen que venir conmigo a Acapulco, ¿eh? Sería un Le vamos a dar- planazo. Le vamos a dar colorcito. Un color a de este Lisana. lado. Es que mira, yo creo que me veo como, bueno, ahorita ando maquilladita, pero así blanquita. Sí. Bastante colorida. Mira, está re bronceada ahora Brenda, ¿eh? porque- Eso es bronceado, ¿eh? Sí. Porque en Estonia quedamos blanco, blanco cola. Como nieve. ¿Viste Blanco cuando, cola, ¿viste me cuando te pasa. saca el calzoncillo ahí? Blanco. Bueno, depende, uno como mujer que se pone el bikini ya no tiene la cola blanca. Claro, depende del tamaño del bikini. Pase usted, Dale. después de usted. Después de las damas. Gracias. ¿Listos para conocer mi departamento? Permiso. Adelante, chicos. Oh, wow, Brenda. Qué hermoso. Gracias. Todo ordenadito. Yo tengo algo. Aquí en la Ciudad de México, Hay un olor a perfumito. esos son los huevitos. Ah. ¿Qué ando preparando? Aquí en la Ciudad de México, como estamos en una ciudad bastante alta, uno ¿Viste? termina de subir las escaleras Sí. y llegas cansado. Poco a poco vamos acostumbrando, pero el primer mes fue duro. Todavía, Sí. Brenda, estamos en un proceso que nos agotamos mucho cuando subimos escalera. Claro. Sí, por la altura de la ciudad. Sí. Imagínate que uno viene de la playa y yo vengo a nivel del mar. Ay, qué ojos tan hermosos, de verdad. Háganme un zoom a los ojos. A ver. Creo que se van a ver cómo se ve en la cámara. Vamos. No le hace justicia. sé, no. No le hace justicia. Che, Brenda, yo quiero ver una cocina mexicana. Pues no A tan ver, mexicana ¿se que puede digamos. ver? Espérenme. Pero pásenme. ¿Pasamos? Adelante, sí. Oh, qué claro. rico. Wow, Chicos, ¡qué pues- grande! Sí. ¿En serio? Hasta Miren, aquí el están fondo. mis huevitos con A ver, espinaca. ¿qué hace? Espinaca como... Bueno, Con huevito. Ese es mi desayuno prácticamente sí. de todos los días. con Lisana también. Sí. Igual. Para estar como Popeye marino. Como... Sí. ¿Sí me ubicas a Popeye? ¿Tampoco estaba en Europa Popeye? No. Bueno, a Qué ver, que guay. me digan las personas, ¿tú viste a Popeye alguna vez? Sí, Bueno, quienes conozcan a Popeye, pónganlo aquí en los comentarios, ¿no? claro. Chicos, gustan un cafecito. ¿Qué tomas a la mañana vos, Brenda, normalmente? ¿Qué tomas acá en México? ¿Un café también? Bueno, Café, yo normalmente leche. cafecito Sí. y me encantan los jugos naturales. De zanahoria, para miren, Mm. el cabello brillante, la piel piel. radiante, Sí. una buena vista. Así que me gusta mucho también la zanahoria. Pero hoy, un cafecito, ¿qué les parece? Bueno, Espectacular. Un Vamos, café. se Te lo acompañamos preparo. con un café, dale. muy rico el café, no lo vamos a terminar todo, si no... Nos va a aflojar los intestinos. Sí, ya sé. De hecho, les iba también a decir. Les iba a decir que algo muy tradicional es tomarse un cafecito en un lugar que se llama El Jarocho, que es también como muy tradicional Yo creo, Brenda, que si nos tomamos otro café, que sería el tercero, del día. vamos a hacer un tour de baños públicos. ¡Ay, madre de Dios! Yo creo. Van a andar con el córrele que te alcanza, ¿no? Sí. Oigan, lo que pasa es que tengo un regalito
Opa. Lisana, vente por acá. Opa, a ver. Bueno, sí, está aquí en México y bueno, Sí. te quiero dar la bienvenida a este Muchas país. Qué bueno conocerte. Y bueno, como estamos aquí en Coyoacán, la zona de Frida Kahlo, y andamos en México. Mira. Wow, Lisana, mirá. Para que sea la Lisana Kahlo. Lisana Kahlo. ¿Eso Claro. eso? Se te ve hermoso. Sí, Sí. Frida Kahlo siempre traía flores en su cabeza. Inclusive pintó un cuadro, creo, con eso en la cabeza, o varios cuadros, autorretratos. Era pues como su personalidad, Su ¿no? personalidad. Siempre traía estas flores y miren qué bonito se ve. Gracias. Wow, hermoso. Y me pareces para acá, para que andemos muy Como muy diría, bacanas. como diría mi tío Kiko, una muñeca, diría mi tío Kiko, que en paz descanse. Muñeca. Dos muñecas parece. Muñeca. Muchas gracias. Bienvenida a México. Muchas gracias. Bueno. Ahora sí, ¿vamos así a hacer el video? Vamos. Pues sí, ¿no? Bueno, dale. Y también tengo algo para ti. ¿Me esperas poquito? ¿Para mí? Sí. Bueno, a ver, dale. Espera, yo soy la chica de las sorpresas. Fuah. ¿Qué será que me van a traer? ¿Será que unas flores también voy a caer un muñeco, como diría mi tío el Kiko? Un muñeco. Ahora en exclusiva les voy a filmar el cuarto de Brenda Catalán. Ay, sé qué será, qué será. Pues bueno, yo sé que esto pues es solamente para decirte que me gusta mucho tu país. Tuve la oportunidad de estar una vez en Argentina y la verdad es que es cierto los mitos que se dicen. La carne más rica que haya probado en la Argentina. Yo no sé qué le dan de comer a sus vacas, pero está muy rica. Vele la carita, ¿eh? Vele la carita, parece un niño chiquito. A ver, Como que va a recibir su regalo de Reyes Oh my Magos. gosh. Bueno, es solo para recordar tu ¡Ah, querido país. buena! Oh, con las 3 estrellas no la tenía. No. ¿Es para mí? Bueno, realmente es mía, nada más te la quería ¡Ah, me enseñar. parecía! Digo, no. ¡Wow! Está buena, está buena. Con Ay, las no. 3 estrellas. Che, está buena, ¿eh? Pero bueno, me encanta tu país. Espero pronto regresar nuevamente. Solamente tuve la Estás oportunidad. invitada, Brenda. Seguro los argentinos te van a recibir bien allá. Sí. Sí. Van a Unos estar contentos. vinitos, una Una carne. carnita. Sí. Bienvenido, te viento para acá. Bueno. Bienvenido, Gracias, Brenda. bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora sí, ya estoy listísima. Ahora ¿eh? sí arrancamos. Vamos. Paso al baño Bueno. y nos vamos. Dale. Salimos acá a la calle a caminar un poco y ya hay muchas cosas que Brenda va hablando con la señora de la esquina que vende el jugo. Yo hablo hasta con el las otro. piedras. Conoce a todo el mundo, pero hay cosas que nos van llamando la atención y ella nos va mostrando. ¿Qué Bien, es eso, este Brenda? de por acá, ¿puedo tomar una? Muchas gracias, la vamos Permiso, a mostrar. Este se llama la muñeca Lele. Aquí en México la van a ver muchísimo. Sí. Esta muñeca es originaria de un estado que se llama Querétaro, Sí, que está ya, muy cerca de aquí. ya escuchamos el estado. Ok. Querétaro. Querétaro y es especialmente de... Santiago Mezquititlán. Exactamente, Santiago Mezquititlán, ¿no? Mezquititlán. Mezquititlán, a ver que no nos diga ya, porque ya sabe el Mezquititlán. nombre. ¿Y Nuestra muñeca Lele es originaria en Santiago Mezquititlán. ¿Y qué representa la muñeca? Pues nosotros nos representa pues nuestros abuelos y padres, pues ellos iniciaron a elaborar esta muñeca que pues para nosotros o en ese entonces nuestros abuelos cuando una mujer estaba embarazada, Sí. pues no sabían el género Sí. cuando tenían en el vientre de la madre. Sí. Claro, ahorita ya te haces un estudio y sabes rápido, ¿no? Antes no era así. No sabían. Ajá, pues nada más le decían, no, pues mi compañera ya tiene a su hijo, sino que le decían Lele, por eso todavía como que no sabían el género. El género. Pues hasta cuando ya pues nacía el bebé, pues ya sabías el género. ¿Y ahí le regalaban una muñeca como esta? Pues ellos ¿A la mujer? igual, nosotras o nuestras abuelas, pues no tenían el recurso de comprar una muñeca y pues ellos decidieron de elaborar una, pues es donde se inicia la elaboración de la muñeca. Y aparte algo fascinante es que todo eso está hecho a mano. Sí. Y se dan cuenta, aparte que el color de su vestimenta representa a estas comunidades que le conocen también como comunidad de... ¿Son los otomís? Ajá, otomí. Ya vos. Si tú ves a una persona de aquí de México, están vestidas con esos colores vibrantes. Sí. Aquí en México somos colores. Entonces representan también como estas personas originarias de estas zonas. Y pues le ponen aquí Todos sus colorcitos, sus listoncitos. Muy interesante. Es como hacer un autorretrato de alguien, ¿no? Claro. Muy bonito, la verdad. Están muy bonitas. ¿Cuánto salen las muñequitas? Depende. Para quien como quiera este, comprar. 150. 250, 200. 150 y 200. Bueno. Sí, como igual en 250, en 300 y en 500 la grande. Que nosotros
significa y simboliza la lucha y la resistencia que estamos llevando igual aquí nosotros. Ah, por eso ustedes tienen pegado todos estos cartazes en este edificio, porque ustedes hoy están aquí instalados, ¿no es cierto? Sí, es una toma y ocupa. Es una toma y ocupa. Bueno, les deseo buenas ventas y un excelente día. Muchísimas gracias, Hasta luego, muy amable. Gracias Chao. por la historia. Mirá vos, sí, realmente acá vemos todos los carteles. Mira, por ejemplo, aquí Samir está Flores, 6 de la años. muñeca Otomí. Ahí está la muñeca, mirá. Por ejemplo, Ayotzinapa fue un caso muy desagradable, muy triste, Ayotzinapa. que pasó aquí en Guerrero, el estado donde yo soy. Sí. ¿Han escuchado un poquito de lo que pasó en Ayotzinapa? Los niños que de la escuela que desaparecieron en el autobús. Sí. Sí, yo lo escuché. Fueron 43. Que hasta el día de hoy no se sabe dónde están. Sí, eso es algo muy feo, la verdad. Sí. Entonces, bueno, esas personas están aquí en esta lucha, ¿no? De Mirá que se vos. respeten los derechos, que se les haga valer. Luchando por sus derechos, digamos. Tal Wow, cual. increíble. Bueno, y todo esto es parte de la cultura y el día a día acá del barrio. Y bueno, Totalmente, correcto. muy interesante, la verdad. Sigamos. ¿A dónde, Brenda? ¿Cuál, Brenda? ¿Cuál puesto? el Les de- decía que... Yo estaba que- viendo copias. Sí. Ah, No, a mí me llamó la atención esto, Brenda. Bueno, Es una... sí, es un una kit- papelería, ¿no? Cibercafé. un cibercafé para sacar fotocopia. Pero yo les quiero enseñar lo de acá, la comedera. Ah. Es que a mí algo también que me encanta de México es que siempre La variedad de es fruta. una tierra muy fértil. Claro. Siempre hay mucho para comer, la frutita, por ejemplo, ven los manguitos, Sí. sandía, pepino, jícama. Sí, de todo hay. Y acá el amigo, Limones. miren, con una buena El sonrisa. amigo ahí, siempre positivo, Se anda vendiendo. chiviando, te pone acá, otro, otro. Amigo, mira aquí a la chica que es de Estonia, ¿va que está muy guapa? ¿Cómo le decimos? Estonia, hermana, ya eres mexicana. Ya se viene para México, qué bueno, ¿no? Sí, eso es bueno. Oigan, y bueno, estamos llegando a este lugar también que está increíble. Sí. Eso se llama la Cineteca Nacional. Cineteca Nacional, suena como cine. ¿Qué sería? Es justo ¿Qué eso. sería? Es un lugar donde tú puedes venir a ver funciones de cine, pero que además aquí se guardan todas las películas que se han filmado aquí en México. El Archivo Nacional, digamos. Tal cual. ¿Qué nos comentabas, Brenda? Es que bueno, aquí en México no nos morimos de hambre. Aquí nos encanta la comedera. En cada esquina vamos a ver un puesto como los que están aquí, Sí. que son los famosos tacos de canasta. ¿Por qué le dicen de canasta? Porque... A ver, Por ¿de la- qué, por dónde las- están? O sea, es porque están guardados dentro de una canasta. Tal cual. Ah. ¡Bingo! Pero... Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Pero el taco ya está hecho? Sí. ¿Habrá posibilidad de acercarnos un poquito a grabar sus tacos? Miren, ahí Con están permiso, los tacos. Ve cuántos tacos hay aquí adentro. Uy, es verdad, hay un montón. ¿De qué sabores tiene? Disculpe. Papa con longaniza, frijol, adobo y chicharrón. Uy, nada más lo abren y huele riquísimo. ¿Sí te llega el olorcito? Y ya vienen hechos, o sea, el señor ya los rellenó todo. Mira, ve, acá se lo están preparando. Y le echan un poquito de sal nomás y listo. ¿Están Bueno, listos para comer? Salsas. Salsas. mira, ¿Y por qué, por ejemplo, hay tacos de canasta y hay tacos que no son de canasta? ¿Por Mira. qué no todos son de canasta? Los de canasta, para empezar, tiene que ser una canasta y además son una tortilla más chiquita, como aplastaditos y se les pone aceite. O Entonces, sea, tienen otro sabor, otra totalmente cocción. diferente, totalmente Y diferente. hay gente, por ejemplo, que dice, yo solo como taco de canasta. Y otros dirán, no, yo como taco al pastor. Ponele Y ahí otros eso como yo que comemos de todos los tacos. de todos los tacos. Ah, ok. Mira, se llenó Con la salsita, ese es de frijol, por ejemplo. Frijolitos, de frijoles. El de acá es de chicharrón. chicharroncito. Ah, Comúnmente mirá. son como que siempre los mismos guisos que se le ponen. Y eso es salsa picante, ¿no es cierto? Ajá. Ultra Salsa picante, yo creo que sí. Ultra Guacamole. Es la que Ah, más me gusta, la guacamole. que pica más. Y es- ¿Sabes la chile campana? Y no conozco todavía bien los nombres. El chile campana es el que pica al entrar y repica Al salir. Al salir. Esos son los que me gustan a mí. ¿Ah, sí? Me gusta enchilarme arriba y abajo. ¡Órale! ¡Ay, vaya dato perturbador, pero diría hoy, Luisito Comunica. pero hoy tengo que hacer el video, entonces tengo que seguir. Oye, a Me ver, enchilo cuando lo termino. ¿qué tal están los tacos? ¿Sabrosos? Tan rico, ¿eh? ¿Cuánto Bueno, cuesta la orden? De 8 pesos cada taco. 8 pesitos, $0.5 cada ¿Eh? taco. 50 Menos. centavos de dólar por taco. Muy buen precio. Buenas ventas, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Miren acá, Brenda, es la youtuber, la estrella del barrio. Cada esquina que vamos, alguien la para, la saluda. No, yo adoro a mis Mirá, seguidores, son lo máximo. Acá están los fans, Gracias, suscríbanse gracias. al canal de Brenda. Sí,
Sí. ¿Quiere invitarnos a tomar un pulque ahí a probarlo? A ver, Yo probé el natural, pero no el de los sabores. Ah, ok. A El ver, de sabor Liz. está más delicioso. Te sí, lo la verdad están muy recomiendo, ricos. A ver, Pásenle, Lizana, chicos. ¿tú qué opinas en esta parte mexicana? Que la gente vayas en la calle y la gente te habla. ¿Eso también pasa en Estonia, por ejemplo? No. Allá nunca pasaría eso. Como que no es costumbre hablar con alguien que no conoces, pero aquí es como, venga a tomar pulque. O sea, vamos Sí. pasando y la gente El te señor habla. ahí arriba, sí. suban a la pulquería a tomar de un pulque. Sí, yo, Bueno, vamos a probar uno. yo no sabía de dónde viene la voz. Ay, ¿tú quién me Pero habla, no? para eso ella es diferente, ¿ves? Que un señor del techo te invita a tomar un pulque. ¿Y qué piensas de todo esto, por ejemplo? ¿Esto te gusta que sea Sí, así? está lindo. Sí, ¿no? Sí. Esto es nuestro México. Sí, está hermoso. Mira, la musiquita, órale, échale, échale. Es que soy payasito también. Esta es la Está bien, vibra de alegre. México. Esta es la energía de Bueno. México, es la energía de Pásenle para que vean lo demás. ¿Quiere hacer un globo de corazón? Le voy a hacer un A ver globo de cómo se corazón. hace eso. A verlo. Dicha la 1, a las 2 y a las 3. ¡Opa! ¡Sale! ¡Sube, sube! Oh. ¡Qué pulmón, ¿no? Mira, Edwin, Lizana, ¿Qué tal? ¿Cómo le va? mi amiga Brenda. Brenda. ¿Te A vienes ver de ahora. dónde? Yo vivo aquí, pero soy de Acapulco. ¿Es de Acapulco? Yo vengo de allá, apenas me fui de vacaciones. A un pedazo, pero soy bronceadito. Ya les va, ya les va. ¿Esto es un corazón? No, no, no. No, no, no. Ah. Son las Está hojas. formando. Son las hojas. ¿Qué parece? ¡Oh! ¡Opa! Este muchacho, ¿eh? Este muchacho. No entiendo lo que parece esto. Tiene una mente cochambrosa. Tengo una mente picante como el chile mexicano. Sí, ¿eh? Ah. Sí, así somos también los mexicanos, Soy ¿eh? yo soy bien enchilado. Sí, ya me di cuenta. Ya me di cuenta. Mira, corazón. ¡Wow! ¡Qué capo! ¿Ustedes saben qué le dijo una chincha a su novio? ¿Qué es una chincha? Su novio. Una chincha son de las insecto. piernas. Ah, ¿qué le dijo? Te quiero chincheramente. Ah, qué ¿Qué bonito. le dice? Se cagó de la risa. Y yo te nombro princesa de corazones de paseos de Santa Anita. ¡Oh, Lizana! Mira la princesa Lizana. Lisanita, Lisanita. Ah, no. Y por cierto, si es su cumpleaños, su abrazo. O una felicitación. Ah, toma, Hola, vale, que anda perdido el muchacho, toma. ¿eh? Es mi amiga, no se preocupe. Ya, ya. Oh, gracias, gracias, qué Bueno, amable. ¿vamos a probar el pulque? Vamos, vamos. Adelante, adelante, Bueno. chicos. Hola, buenas tardes. Que estén bien, ¿eh? Bueno, esto es una pulquería Sí. típica, Típica. tradicional. Bueno, ¿qué nos ofrece hoy, señor? Tenemos trabajo de Jamaica, manzana, apio, piña y coco. Uy, a mí se me tocó el de Jamaica. ¿Jamaica? Bueno, vamos a probar el de Jamaica entonces. Va. Dale. Yo tengo una frase del pulque, que es, soy hijo de buenos padres, nacido entre los magueyes. El pulque es para los hombres y el agua es para los güeyes. ¡Oh! ¡Opa! O sea, ¿para qué? ¿Sí le entendiste un poquito? Yo tengo otra mía. A ver. Agüita fresca del río generoso, generoso como el pan, que hasta las penas de amores cantando se pueden volar. ¡Éale! Yo Malísimo. les tengo otro. Malísimo. Yo les tengo A ver, ¿cuál? un poema y otra versión del pulque. A ver. ¿Saben en qué se parece un hospital a una pulquería? En que todos quieren salud. ¡Más o menos! ¿Saben en qué se parece un hospital a una pulquería, familia? ¿A qué? ¡En que siempre hay curados! Ay, está bueno. A Lisana le gustó. A Lisana le gustó, eh. Es que bueno, a estos Vamos a pulques probar, se dale. les llama curados. Tiene un olor peculiar, ¿no? Sí. Siento gusto a Jamaica, Ah, pero ¿y con un alcohol? poco de alcohol. Ah, ok. Está rico. Y es como un poco como babosito, ¿no? Siento. Sí. A ver, vamos a ver este. Es parecido. A mí me fascina. Está como muy babosito, A ver. con mucho cuerpo. A ver qué tal. Y un sabor muy refrescante. Eso. Fondo, 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 Saborealo, fondo, saborealo, fondo, fondo, hermano. fondo. Está para el desmadre, che. Sí, ¿eh? ¿Eh? 2 de esto y no hacemos más Terminas- video hoy. Qué rico. Oigan, Yo chicos. le siento como una baba, como si fuera de aloe vera, así. Total. ¿Viste? Y bueno, a ustedes que les gusta el ejercicio,
Eso tiene muchísima proteína, ¿eh? De hecho, hay gente aquí en México que se lo toma y es como si fuera una comida prácticamente. Ah, mira vos. Bueno, amigo, Ya les doy un éxitos. poema, Que ya la les doy pasen un lindo. poema. A ver, para encerrar. Me gusta la Pepsi, me gusta la Coca. Pero lo que más me gusta es el sabor de tu boca. ¡Epa! ¡Ay, Lisanita, Gracias, gente. Hasta luego. Dios me los bendiga. ¿A dónde nos trajiste ahora, Brenda? ¡Tan, tan, tan, tan! Bienvenidos a la famosa Casa Azul, donde vivió mi querida Frida Kahlo, un Sí. ícono de México que ha trascendido fronteras. Yo sé también que en Europa es una mujer muy querida. En todo el mundo la conocen. Una mujer artística, una mujer llena de colores, con una vida también un poquito difícil. Difícil, porque les hizo mal la espalda. Tuvo un accidente aquí en Coyoacán, de hecho ahorita te voy a enseñar. En el autobús. Aquí aún siguen Sí. como ese estilo. Y pues bueno, es un arte que ha trascendido tiempo. Y esa mujer es una adelantada a su época. Si hubiera nacido hoy, estaría adelantada todavía. Totalmente, tú lo Estaba acabas de decir. muy adelantada. Sí, o sea, ella también me gusta mucho que empoderó mucho a la mujer. La ¿no? mujer era una mujer empoderada, pero que nació en una época que ni se hablaba de eso, ¿no es cierto? Claro, totalmente. O sea, anteriormente no era bien visto que las mujeres utilizaran pantalón, por ejemplo. Imagínate, Sí. ¿tú cómo andas hoy? Pantalón. Yo cómo ando hoy? Pantalón. Y ella lo ocupaba y no le Y- importaba nada. Lo que más me sorprendía es que ella hablaba de su dolor, de lo que le pasaba y hacía retratos. Imagínate en esa época vos contar tus intimidades psicológicas y personales, era muy adelantada la época. Si actualmente nos cuesta Todavía hay trabajo gente que le decirlo, cuesta, exacto. Ahora imagínate, antes te tocaban de loca, ¿no? Sí, que ella nació ya por el 1900, ¿no es cierto? 1904, no sé. Más o menos. Más Y- o menos. Y mira la cantidad de Pero- gente que siempre hay aquí haciendo fila Sí. para poder entrar. Aquí se puede entrar, es una casa museo, Sí. esta es su habitación. Brenda, ¿ahí fue donde ella nació y murió o no? ¿O La fue verdad donde...? es que no te podría decir ese dato, no quiero decir algo que de lo cual no conozco. Ahorita le preguntamos a alguien, ¿qué te parece? Dale. Aquí Ah, nació fue y aquí murió donde Frida nació y Kahlo. murió. Ok. Ok. Un día vamos a tener que venir, pero ya vi que hay que reservar Sí. con anticipación porque siempre está llena la casa y tiene cupos y no se puede visitar Y así. mira, por eso venimos con Mira. unas florecitas el día de hoy. Homenajeando. Aquí el barrio de Frida Kahlo, Coyoacán. Y este barrio, vos me decías, Brenda, que es un barrio donde viven muchos artistas, escritores, poetas, etcétera, ¿no? Aquí es muy conocido por la gente que le gusta mucho el arte, se supone que vive por aquí, gente que pinta, que hace esculturas, que escribe, que todo. Un barrio muy tranquilo, lleno de vegetación, de casas Sí. sumamente coloridas, muy seguro, muy lindo. Entrada general, 320 pesos. Son como 18 dólares, más o menos. Los mexicanos tienen 90 de descuento. Pagan la mitad, 8 dólares. Estudiantes, 3 dólares. 3 dólares. Y adulto mayor, $1.50, más o menos. Correcto. Muy lindo, che. Un día vamos a venir con Lisana a conocernos, ¿cierto, mi amor? Así es. Muy interesante. Ahí llegamos al centro de Coyoacán, al Parque Centenario. Bien. ¡Guau, Lisanita! Sí, Estaba prestando atención en las clases de Brenda. así es. Oye, Iber, cuéntanos un poquito de la historia. Aquí, bueno, estamos frente a la iglesia de Coyoacán. Anteriormente, Lisana, ¿qué era este lugar? Era un panteón, nos contó Brenda. Lleno de tumbas. Entonces probablemente estamos caminando arriba de las tumbas. Mira, la verdad es de que es un dato que a veces la gente no lo sabe, pero es real. Esto anteriormente era un panteón, porque bueno, aquí Cementerio. un cementerio. Tú sabes de que anteriormente se estilaba que estuviera el panteón, el camposanto, y enfrente a la iglesia, que ahí está justamente la iglesia. Ajá. Y pues bueno, ya actualmente es un lugar que se ha convertido muy turístico. Alrededor está lleno de restaurantes, de heladerías, cafeterías. El plan es venir a sentarte, Sí. escuchar un poco de música, leer Rela- libros. Relajar un rato, ¿ah? Exacto. Venden anillos ahí. Y ahí están los coyotes, que Coyoacán significa coyote, Lugar de coyotes. lugar de coyotes. Sí conocen los coyotes, ¿no? Sí, el correcamino. El de ¡au! Y el del dibujito del correcamino. El de corre camino, pip, pip. Y el coyote te lo va a que- comer. Ese. Y en el desierto, pip, pip, te va a matar de sed. Hoy se lo mostré a Lisana para que vea quién es el correcamino. Mirá, acá están los coyotes. No puede faltar la foto en este lugar. Está bueno, Decir che. que fuiste a Coyoacán y no le tomaste una foto Con aquí con los coyotes es como no haber venido. Así que Ahí estamos está. dejando rastro de este momento. Aquí fíjate también que Coyoacán se ha vuelto como muy tradicional porque es como muy hippie. Aquí se venden mucho las pulseritas hechas a mano. Sí. Y esto es para Son jugar unos jueguitos, ajá. petaca.
¿Cómo? ¿Petaca le dicen? No sé cómo se llama. Peteca. Haces tu tatuaje. Sí, un poco de todo, artesanía. Bueno, ahora llegamos a la iglesia típica de Coyoacán. Se ve preciosa, la verdad. Miren lo que es esta construcción. Parroquia San Juan Bautista. Parroquia San Juan Bautista. Y pusimos un chat GPT ahí para leer un poco la historia y apareció una curiosidad impresionante. Antiguamente, cuando todavía esto era una colonia española, la iglesia era únicamente para las personas de la alta sociedad y los españoles. Y las tribus indígenas que habitaban acá en la ciudad tenían que entrar a la iglesia por una puerta al lado. Como ya pasó en la historia y sabemos, en casi todos los países había esa división de casta, de sociedad. Y bueno, en este caso los indígenas tenían que realmente entrar a la iglesia por otro lado. ¿Qué te ha parecido? Impresionante. La arquitectura, lo bien conservado que está. Muy hermoso. Ya aprovechamos, hicimos nuestro agradecimiento. Brenda también la vi ahí, así que ya estamos listos para seguir. Che, Brenda, nosotros leímos que acá está como el kiosco más antiguo de toda la Ciudad de México. Oiga, y la queríamos verdad que comprar algo, unos estoy dulces. aprendiendo algo. mucho con ustedes, ¿eh? Yo no ¿Por sabía qué? que estaba aquí. Algo muy curioso es que, por ejemplo, en Argentina, Sí. los kioscos son tiendas, ¿no? Tiendas donde compras chocolate, comida, qué sé yo, cosas así. No, aquí en México los kioscos son estos. Es un lugar donde la gente pues se reúne, los niños comúnmente se suben a jugar, Claro. alrededor se ponen Es eso. los globeros, es como un adorno. Nosotros estábamos buscando una tienda que traído de Francia, no entendimos nada. Sí. Sí. Decimos, ¿dónde está el kiosco? ¿Dónde está el kiosco? Ahí está el kiosco. Y aparte es bien curioso porque estábamos ahí parados y ellos dicen, ¿pero dónde está el kiosco? Y yo les decía, pues ahí está el kiosco, pero como que estábamos como en otra onda, ¿no? O sea, Exactamente. estamos buscando una tienda y yo, pues el kiosco, aquí está. Ahora sabemos una palabra nueva en México. Así es. Sí, cuando queden, como digan, el kiosco se van a referir a eso, no tiendas. Aquí donde hay como tiendas son como las plazas. Plazas. Y Plazas. eso que está en la esquina, por ejemplo, ¿cómo le dicen? Es una placita o un mercadito. Plaza. Plaza. Para mí plaza es esto, es una plaza. Esto es una plaza. Bueno, podría ser también, pero aquí se usa un poquito más como la plaza, donde hay locales comerciales adentro, con lo que para ustedes es un kiosco, ¿no? O sea, si le digo a un mexicano, che, ¿sabés dónde hay un kiosco por acá? Me va a mandar ahí. Tal cual. Ah, tal ¿te cual. imaginas? Eso está genial. Va a pensar, ¿por qué quiere ir ahí, no? Exacto. Eso está genial, ¿Por qué ¿no? quiere ir Como- ahí y no está un poco grande para ir al kiosco? Claro, y tú sí, quiero ir al kiosco. Acá encontramos el tranvía que Brenda nos contaba, que fue justamente para el que vio la película de Frida Kahlo, donde ella se accidentó. Me parece que fueron 2 tranvías que se chocaron o algo así. Si no me mal recuerdo, se dio vuelta y ella se fracturó la espalda y nunca pudo curar ese problema. Eso le produjo un dolor durante toda su vida prácticamente. Hicieron una réplica como era el tranvía en la época, que era el medio de transporte de acá de la ciudad. Y actualmente pues es turístico para que te subas. Se puede y dar una te vuelta, lleva ¿no? A los lugares más emblemáticos de todo Coyoacán. Sí. Está lindo, ¿no? Hermoso. Es como distinto. Exacto, o sea, Sí. como los colorcitos, la formita. Te lleva a dar una vuelta por todo el barrio por 140 pesos. Así que vale mucho la pena. Y mira, lo que está ahí atrás se llama Turibus, que también está muy bonito. Es Sí. un camioncito, bueno, camionzote de 2 pisos, que te lleva a los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México. Ah. Y está muy cool, muy copado, muy chévere, muy guay, muy chido. Vas viendo toda la vista, ¿no? Sí, toda la ciudad. Sí, Si querés toda la estar sentado y no tenés que estar así haciendo mucho esfuerzo, es la mejor opción. Claro. Totalmente. Che, Brenda, no sé vos, pero nosotros estamos con un poquito de hambre. Sí, Y hoy dijimos con Lisana que vamos a quebrar un poco la regla. sí. ¿Qué tal si nos vamos por unos churros? ¿Unos churros? ¿Unos ¿Qué? churros? ¿Unos churros? ¿Qué sería? ¿Un churro? ¿Unos churritos? Ah, ¿Te para gustan los churros? comerse. Sí. Ah, ¿Vos de cuál ok, churro ok. hablabas? No, pues es que aquí en México también le decimos churros a otras cosas. Ah. Como un cigarro. Ah, un cigarro. De los que te ponen a volar. Ah. Eso no. Pero bueno, aquí conozco unos churros buenísimos porque venir a Dale. Coyoacán es tomarse un cafecito en el Café Jarocho No, con y un me churrito. encanta. si Lisana vino a México y no prueba un churro, no viniste a México, A ver, Lisana. pero son de México, Son mexicanos los churros. porque es una cosa muy polémica, creo. Pues quién sabe. Es como, ¿de dónde es la arepa? Yo escuché que el churro es mexicano. Y el dulce de leche. Bueno, Acá es dulce de cajeta, se le dice. En Argentina dulce de leche, ¿no? Sí, porque Qué rico. cajeta en Argentina es otra cosa. ¿Qué es? El aparato reproductor femenino. ¿Qué? Sí. O sea, aquí es como te decirte, vamos por un churro de cajeta. Bueno,
Suena todavía más raro aún, ¿no? O como la concha. Yo Aquí en escuché que hay México la- cajeta con concha. Aquí la concha es un pan, Sí. pero ustedes creo que la concha es otra cosa, ¿no? Es el aparato reproductor femenino. Madre de Dios, esos Y ya, argentinos. y ya escuché que hay cajeta con concha. Sí, aquí hay concha con cajeta. Mira, nos encontramos acá con fans del canal. ¿A quién le quieren mandar saludos? Jorge y Andrea. Jorge y Andrea. Le mandamos saludos a mamá Conchita que está en Mérida, Yucatán. Ahí Que está. también Mateo y Lisana ya son sus nietos porque Que les los ven nietos diario. de mamá Conchita dicen que son nuestros hijos y entonces son sus nietos. Ahí está. Ahí Besito, está. mamá Conchita. Listo, ahí le mandamos un beso grande. Gracias, Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Acá. Bye, bye, bye. Chao, chao. Bye, bye, que les vaya Chao. bonito. Encontramos fans del canal ahí. Y aparte de algo que me sorprendió es que ellos dijeron que fueron a Estonia por ustedes. Sí. O sea, no están diciendo que fueron aquí al ladito, fueron a Estonia. A Estonia, seguro, no lo podía creer. Y La fueran verdad- a comer a donde a mí me gusta comer carne. Creo que han hecho una comunidad muy bonita. Felicidades. Gracias, Brenda. Sigamos adelante. Mirá, acá está la comunidad de Brenda, ¿eh? También. Mirá, también. mirá, por todos lados, ¿eh? ¿Cómo estás? Mira tu zapatito de charol boleado. Oh, Miren qué brillando. elegancia la de Francia. Llegamos a los churros, llegamos a los churros. Mirá, Lisana, ya se puso contenta, ¿Los ¿eh? has probado alguna Le- vez? Sí, me encanta. ¿Acá los probamos ya, Lisana? ¿Alguna vez en México? Seguramente. No nos acordamos, pero tal vez sí. Sí. Y mira, 20 pesitos, baratito, y con relleno 30 pesos. Café. Hola, ¿cómo estás? Churros con café venden acá. Bueno, yo recomiendo que compramos el churrito, El churrito. y el cafecito aquí en el jarocho, que es lo tradicional. Dale. ¿Los quieren normales o rellenitos? Yo lo quisiera relleno de cajeta. También. De cajeta, le gusta la cajeta aquí al muchacho. ¿Y tú de qué lo quieres? También. ¿Sí? Aquí en México tenemos el albur. El albur se refiere como cuando dicen algo con doble sentido. ¿Al burro? Albur. Albur. Al albur es otra cosa. Albur es como decir algo con doble sentido. Se me ocurrió algo para decirle, pero no lo voy a decir. Yo ando al modo niña buena hoy. Ah. ¿Cuántos piden normalmente, Brenda? ¿Un churro? Un churro por persona relleno. Relleno. Sí. Bueno, queremos entonces 3 churros. ¿Todos de cajeta o de algún otro ¿El sabor? mío puede ser de lechera? ¿Qué? ¿Por qué se ríen, muchachos? Nada. ¿Qué? A ver, ¿por qué se están riendo, No, yo me reía de un chiste que estaba leyendo ahí. Van albureando, ¿verdad? ¿Qué es lechera? ¿Qué es lechera? Es como el dulce de leche, bueno, como leche dulcecita. Ah. Leche condensada. Sí, por favor. Qué rico, mira. Lo que le gusta, la cajetita. ¿No está Irving? Qué rica No, carnal. cajeta. ¿Este es de cajeta? Sí. Bueno, gracias, amigo. Sí, carnal. Gracias. ¿Puedo hacer el otro? Mirá qué lindo. Acá vamos a buscar el café. Fíjense qué hermoso lugar. Se nota que es bien tradicional. Café El Jarocho, el más famoso de acá. ¿Cómo se llama, mi amor? ¿Jarocho? El Jarocho. Están muy ricos. ¿De qué tendrán leche vegetal acá o solo leche de vaca? Soya, coco, almendra. Ah, bárbaro. Sí. ¿Qué quieren? ¿Capuchino? Sí. Yo también un capuchino. 3 capuchinos con leche de almendra. ¿Te Perfecto. parece? Jalamos. Dale. Chico, para mí. 3 chiquitos. Qué hermoso café. Oye, ¿como cuántos vasos Toma, mi de amor. café se sirven al día aquí? Una prox. 1000. Más de 1000. Más de 1000 al día sirven. Sí, aquí siempre hay, ahorita no hay nada de fila, pero hacen unas filas gigantes. No, y me encantó. El fin de semana. Me encantó cómo se sienta la gente acá en la vereda. Me encantó esto, mirá. Toda la sillita de plástico acá. ¿Qué tal el churro de leche? Un manjar delicioso. Rico. Chorreaba toda la leche, ¿viste? Cuando lo sirvieron, te lo sirven chorreando. Sí, ya mira, aquí Como la que traigo explota todavía. el churro, parece de leche. Tal cual. ¿Cuánto cuesta el café? 34 cada uno. Barato, ¿no? $1.50. Buenísimo. Muy barato. Yo me di cuenta que viviendo en Polanco y comparando los precios con este barrio, acá están mejores los precios. Mucho más económico. Mucho más económicos. Este Polanco es una zona más como de oficinas y digo, es mucho también dinero, entonces un poquito más elevada la Sí. vida. Siéntense ahí, mi amor. ¡Ay, qué rico! Ahí está. Ah, Vamos a probar esos churritos. ¿Tan ricos, Brenda? ¿Los la churros? verdad, les digo algo, Estaban recién hechos. te digo algo, como que no, el mío no me gustó. ¿Por qué? No me El gustó. sabor, el relleno. No me gustó. A ver. Me encantó. No me gustó y ya no tenía más churro no me en la gustó, mano. me encantó. Le dijimos, Brenda,
vamos a esperar para filmar comiendo los churros, ya no lo tenía más. Yo me lo acabé, creo. Imagínate si te gustaría. Ya. Casi no. Bueno, dale. Yo voy, ¿Cuánto tiempo sin comer esto? Y como un año Como más o menos. doradito, ¿no? Buenísimo. Me Hace encanta. un año, Brenda, que nosotros no comemos azúcar. Hace muy bien. Entonces, pero ahora dijimos, bueno, de vez en cuando no hace mal. Claro. Uf, el café ¿Rico? está espectacular. ¿Será Está que como los granos son inmenso. mexicanos? Totalmente. Y aquí muelen los granos. Está Ajá. buenísimo. A ver, mi amor, yo quiero probar el churro rápido también. Ah, pues sí, para llegar por acá atrás. Crocante. Está rico. Y la cajeta. Did you Tiene- get that there? This one or this one? This one. We got that in the churros store. That's why he's looking at me like I'm crazy. Thank you. Qué guaca. No worries. El dulce de leche de acá tiene un sabor diferente del dulce de leche de Argentina, que sería la cajeta acá. Y a ver el café. Está rico, che, está suave, rico, a ver buen si- café y a buen ver precio. A ver si no te suelta, porque es el tercero del día. El tercero del día, voy a quedar loco. Bueno, la verdad, Brenda, hoy pasamos un día precioso. Sí. Qué lindo tu barrio. Sí. Qué Gracias. experiencia más Cultural. cultural y cercana a lo que se vive un día a día acá, pudimos sentir hoy. Más cercano a la realidad Y de la también- gente. y también quiero que se enamoren de México, que sepan que México es un lugar de gente muy amable, gente muy sociable, Sí. gente muy servicial. Y espero también que puedan sentir esta energía de México en ustedes. Sí. Y bueno, de todo, bienvenidos chicos. Muchas gracias. Bueno, Son gracias a vos, Brenda. fantásticos. Suscríbanse al canal de Brenda, síganla. ¿Qué vamos a hacer en tu canal? ¿Qué vamos a hacer en tu canal, Brenda? Mañana los traigo al mercado aquí de Coyoacán. Y de una vez te lo advierto, vamos a probar insectos. ¿La vas a atrever a comer unos insectos, unos gusanitos? Nunca. Ay, Será ya lo nuestra veremos. primera, ya lo así que nos veremos. Bueno, gente, gracias por seguirnos. Si les gustó el video, suscríbanse al canal. Y les dejamos un besote grande, los queremos mucho y hasta la próxima. Chao.